La doctora Elena Vázquez se frotó los ojos cansados y miró de nuevo la pantalla del ordenador. Los números que danzaban en el monitor no tenían ningún sentido. Llevaba 18 horas seguidas trabajando en el laboratorio subterráneo y su equipo empezaba a preocuparse por ella. Pero Elena no podía irse. No cuando las lecturas mostraban algo que debería ser imposible. Hacía 3 semanas. El experimento había salido mal. Muy mal. Elena y su equipo intentaban replicar la tecnología de viaje más rápido que la luz que usaban las razas alienígenas. El Consejo Galáctico les había dado a los humanos algo de información básica sobre los viajes espaciales, pero mantenían en secreto la tecnología realmente avanzada. Los humanos todavía eran vistos como niños que podrían hacerse daño con juguetes peligrosos. El experimento debía crear una pequeña burbuja de espacio curvado. En su lugar, había abierto un agujero a través de la propia realidad. El agujero duró solo unos segundos. Pero en ese tiempo, los instrumentos de Elena registraron cosas que hicieron que se le helara la sangre. Elena se acercó a la enorme máquina que ocupaba la mayor parte de la cámara subterránea. El motor de cascada cuántica parecía una rosquilla gigante de metal rodeada de bobinas brillantes y anillos giratorios. Gruesos cables corrían desde él hasta ordenadores y generadores de energía. Señales de advertencia cubrían cada superficie, indicando a la gente que se mantuviera alejada de la peligrosa radiación. La máquina zumbaba suavemente mientras la energía fluía por sus sistemas. Elena posó su mano sobre la fría superficie de metal y sintió las vibraciones recorrer toda la estructura. En algún lugar dentro de esta máquina, habían creado accidentalmente algo que podría cambiar la galaxia para siempre. La pregunta era si ese cambio salvaría a la humanidad o lo destruiría todo. Su asistente, el Dr. James Park, se acercó por detrás con una taza de café recién hecho. James era un físico brillante, pero parecía asustado. Sus manos temblaban ligeramente mientras le ofrecía la taza humeante. Elena, tienes que ver los últimos cálculos, dijo James en voz baja. Su voz resonó en la gran cámara. Los modelos informáticos muestran algo muy malo. Elena tomó el café y siguió a James hasta el terminal principal del ordenador. La pantalla mostraba un mapa tridimensional del espacio local con líneas de colores que indicaban la trayectoria que había seguido su prueba, pero ahora había otras líneas que se extendían desde el lugar del ensayo como grietas en un cristal. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Elena, aunque empezaba a comprender. James señaló las líneas que se extendían. El agujero que hicimos no se cerró y desapareció sin más. Dejó daños. El propio tejido del espacio está herido, y la herida se está haciendo más grande. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Dejó el café con manos temblorosas y se inclinó más cerca de la pantalla. El modelo informático mostraba que el daño se extendía lenta pero constantemente hacia afuera desde el lugar de la prueba. Si el modelo era correcto, la herida en el espacio alcanzaría el borde del sistema solar en unos 50 años. ¿Qué tan grave es el daño?, preguntó Elena. James abrió otra pantalla llena de números y gráficos. Grave. Muy grave. Si esto sigue extendiéndose, podría hacer imposibles los viajes espaciales en toda esta región. Las naves que intenten usar motores superlumínicos cerca de la zona dañada serían destrozadas. Elena se quedó mirando los datos, intentando comprender lo que habían hecho. Las razas alienígenas usaban algo llamado plegado espacial controlado para sus viajes más rápidos que la luz. Era seguro y limpio, como abrir con cuidado una puerta entre dos lugares distantes. Lo que los humanos habían creado accidentalmente era más como tomar un martillo y golpear la realidad para abrirse paso. Pero había algo más en los datos que hizo que la mente de Elena se acelerara con las posibilidades. Su avance accidental era increíblemente rápido. El objeto de prueba había recorrido una distancia que a las naves alienígenas les llevaría 3 días cubrir, y lo había hecho en solo 2 horas. James, mira estos cálculos de velocidad, dijo Elena, señalando otro conjunto de números. ¿Estás viendo lo que yo veo? James asintió lentamente. Nuestro motor es al menos 30 veces más rápido que cualquier cosa que use el Consejo, quizás 50 veces más. Elena sintió una mezcla de emoción y terror. La humanidad se había topado con una tecnología que era increíblemente poderosa,
pero también increíblemente peligrosa. Era como descubrir que podías viajar a cualquier lugar al instante, pero cada viaje dejaba un rastro de destrucción a tu paso. Durante los días siguientes, Elena y su equipo realizaron más pruebas. Enviaron pequeñas sondas a través de saltos cortos, midiendo cuidadosamente el daño que causaba cada viaje. Los resultados siempre eran los mismos. Cada uso del motor dejaba heridas en el espacio que se agrandaban con el tiempo, pero la velocidad era asombrosa. Un viaje que a las naves alienígenas les llevaba semanas podía hacerse en horas. Elena intentó mantener los resultados en secreto mientras decidía qué hacer, pero la noticia ya se estaba extendiendo por la comunidad científica. La doctora Sarah Akefer, directora del programa de exploración espacial, llamó a Elena a su despacho un viernes por la mañana. La doctora Akefer era una mujer alta, de pelo canoso y mirada penetrante. Había pasado toda su carrera luchando por conseguir financiación para la exploración espacial humana. Las razas alienígenas daban a los humanos la tecnología justa para mantenerlos contentos, pero no la suficiente para hacerlos verdaderamente independientes. Elena, estoy oyendo rumores sobre tu experimento, dijo la doctora Akefer mientras Elena se sentaba en la cómoda silla frente a su escritorio. Algunos dicen que has logrado un gran avance. Elena se removió incómoda. Es complicado, Sarah. Logramos viajar más rápido que la luz, pero hay serios problemas con la tecnología. La doctora Akefer se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de problemas? Elena le explicó lo del daño al espacio y las crecientes heridas que su motor dejaba atrás. Le mostró a la doctora Akefer los modelos informáticos y las aterradoras proyecciones sobre lo que ocurriría si la tecnología se usaba de forma generalizada. La doctora Akefer escuchó atentamente, haciendo preguntas y estudiando los datos. Cuando Elena terminó de explicar, la doctora Akefer se reclinó en su silla y guardó silencio durante un largo rato. Elena, ¿entiendes lo que esto significa para la humanidad? Preguntó finalmente la doctora Akefer. Significa que hemos creado algo increíblemente peligroso, respondió Elena. Significa que hemos creado algo que podría hacernos verdaderamente independientes, corrigió la doctora Akefer. Por primera vez en nuestra historia, tenemos una tecnología que es mejor que la que usan los alienígenas. Sí, es peligrosa, pero también lo fue el fuego, y aprendimos a controlarlo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía ver la emoción en los ojos de la doctora Akefer. La misma emoción que había llevado a los humanos a dividir el átomo y a alcanzar las estrellas. Era la emoción de gente que estaba cansada de que le dijeran lo que no podía hacer. Sarah, no lo entiendes. Si usamos esta tecnología de forma generalizada, podríamos dañar el espacio tan gravemente que los viajes más rápidos que la luz se volverían imposibles para todos. Podríamos atrapar a todas las especies inteligentes en sus sistemas de origen para siempre. La doctora Akefer se levantó y caminó hacia la ventana que daba al complejo de investigación. O podríamos usarla con cuidado y, finalmente, ocupar nuestro lugar como iguales en la galaxia. Elena, los humanos hemos sido ciudadanos de segunda clase entre las estrellas durante 300 años. El Consejo nos trata como a niños a los que no se les puede confiar tecnología real. Esto podría cambiarlo todo. Elena sabía que la doctora Akefer tenía razón en una cosa. Los humanos siempre habían sido los recién llegados a la comunidad galáctica. Cuando las primeras naves humanas abandonaron el sistema solar, descubrieron que docenas de razas alienígenas llevaban miles de años viajando entre las estrellas. Estas razas más antiguas formaron el Consejo Galáctico, que establecía las reglas para los viajes espaciales y el comercio. El Consejo no era cruel con los humanos, pero eran muy cuidadosos con la tecnología que compartían. Decían que era por el propio bien de la humanidad. Las razas jóvenes a menudo se destruían a sí mismas si obtenían demasiada tecnología avanzada demasiado rápido. Así que a los humanos se les dio lo justo para explorar sistemas estelares cercanos y establecer algunas pequeñas colonias. Muchos humanos aceptaban esta situación. El Consejo proporcionaba protección contra especies alienígenas peligrosas y acceso a valiosas rutas comerciales.
Las colonias humanas eran seguras y prósperas bajo la protección del Consejo. Pero otros humanos, como la doctora Akefer, se sentían frustrados por las limitaciones. Querían explorar las partes lejanas de la galaxia y descubrir nuevos mundos sin pedir permiso. Querían construir sus propias redes comerciales y tomar sus propias decisiones sobre el futuro de la humanidad. Elena entendía ambas posturas, pero también comprendía el terrible peligro de su descubrimiento. Pasó el fin de semana realizando más simulaciones por ordenador, con la esperanza de encontrar alguna forma de hacer el motor más seguro. Pero cada modelo mostraba el mismo resultado. Cuanto más rápido funcionaba el motor, más daño causaba. El lunes por la mañana, Elena llegó al laboratorio y lo encontró lleno de actividad. La doctora Akefer había convocado a equipos de ingenieros y físicos de todo el mundo. Ya estaban trabajando en planes para construir una versión más grande del motor. «Elena», gritó la doctora Akefer al verla. «Justo a tiempo. Estamos preparando una presentación para el Consejo Mundial. Necesitan ver lo que hemos logrado». Elena sintió que se le revolvía el estómago. «Sara, no podemos precipitarnos. Necesitamos más tiempo para entender los riesgos. Hemos tenido 300 años para ser cuidadosos», respondió la doctora Akefer. «Es hora de ser audaces». Mientras Elena observaba a los emocionados científicos e ingenieros trabajar en su laboratorio, se dio cuenta de que la decisión ya se estaba tomando. La humanidad usaría esta tecnología sin importar los riesgos. La tentación de la verdadera independencia era demasiado fuerte para resistirla. Elena pensó en las razas alienígenas del Consejo Galáctico. Tenían sensores por toda la galaxia que monitorizaban el espacio en busca de actividades peligrosas. Cuando detectaran el daño de la prueba de la humanidad, exigirían respuestas. Y cuando se enteraran de lo que los humanos habían creado, Elena estaba segura de que se aterrorizarían. El motor representaba todo lo que el Consejo temía de las especies jóvenes y agresivas. Era una tecnología que podía dar a los humanos una enorme ventaja sobre las razas más antiguas y establecidas, pero también era una tecnología que podía destruir los cimientos mismos de la civilización galáctica. Elena sabía que se avecinaban tiempos interesantes. El tipo de tiempos interesantes que la gente recordaría durante miles de años, suponiendo que alguien sobreviviera para recordarlos. El consejero Bexari sintió la perturbación en cada terminación nerviosa de su cuerpo cristalino. La sensación fue como si miles de pequeñas agujas le apuñalaran a la vez, seguida de un dolor profundo que parecía provenir del propio tejido del espacio. Bexari había vivido más de 800 años y nunca había sentido nada parecido. El cuerpo del consejero estaba hecho de cristal viviente que podía sentir las fluctuaciones cuánticas a través de vastas distancias. Esta habilidad convertía a Bexari en uno de los miembros más valiosos de la división de monitorización del Consejo Galáctico. Podían detectar experimentos peligrosos, pruebas de armas ilegales y accidentes espaciales a cientos de años luz de distancia. Pero esta perturbación era diferente. Se sentía incorrecta de una manera que hizo que la estructura cristalina de Bexari vibrara de alarma. Algo acababa de infligir un daño grave a la estructura subyacente de la propia realidad. Bexari envió inmediatamente una alerta prioritaria a la red de monitorización del Consejo. En cuestión de minutos, empezaron a llegar informes de estaciones de sensores de 3 sectores enteros de la galaxia. Las lecturas eran todas las mismas. Alguien había abierto un agujero en el espacio y lo había dejado sangrando. En la estación de monitorización que orbitaba Kepler Prime, la capitana Beltar de los Síntesis miraba sus instrumentos con incredulidad. Los Síntesis eran una raza de seres que habían fusionado su conciencia con ordenadores avanzados miles de años atrás. Podían procesar información más rápido que cualquier mente biológica. Pero incluso Beltar necesitó varios minutos para comprender lo que estaba viendo. La firma del daño no se parecía a nada en las bases de datos del Consejo. No era el patrón de energía limpio de un plegado espacial controlado, que era como todas las razas civilizadas viajaban entre las estrellas. No era el estallido caótico de un experimento fallido, lo que ocurría a veces cuando las razas jóvenes intentaban copiar tecnología avanzada que no entendían. Esto era algo nuevo,
algo que sugería una falta total de comprensión sobre el delicado equilibrio que mantenía unido el espacio. Su mente mejorada por ordenador repasó miles de posibilidades en segundos, pero solo una explicación encajaba con los datos. Alguien había creado un motor más rápido que la luz que funcionaba por fuerza bruta. En lugar de plegar cuidadosamente el espacio como si abrieran una puerta, lo habían atravesado a la fuerza como si derribaran un muro. La técnica era increíblemente tosca y peligrosa, pero las lecturas de velocidad eran aterradoras. Beltar contactó inmediatamente con el centro de respuesta de emergencia del Consejo en el mundo capital de Nexus Prime. El ser que respondió a su llamada fue el embajador Queta, una criatura alta y elegante con 4 brazos y una piel que cambiaba de color según sus emociones. En ese momento, la piel de Queta oscilaba entre el púrpura y el rojo, indicando un alto nivel de estrés. «Capitana, esperábamos su llamada», dijo Queta, con su voz portando el tono musical que usaban todos los de su especie. «Estamos rastreando la misma perturbación. ¿Qué tan grave es el daño?» Beltar transmitió sus datos directamente a la conciencia de Queta. La piel del embajador se tornó inmediatamente de un color negro profundo, lo que significaba terror absoluto. «Por las estrellas antiguas», susurró Queta. «Este nivel de daño espacial podría desencadenar un colapso a nivel de sector si continúa extendiéndose». «¿Hay más?», replicó Beltar. «Hemos rastreado el origen hasta el sistema Sol. Los humanos hicieron esto». El silencio que siguió duró casi 30 segundos, lo que era una eternidad para seres que podían pensar a la velocidad de un ordenador. Finalmente, la piel de Queta cambió lentamente a un color azul oscuro, indicando una sombría determinación. «Estoy convocando una sesión de emergencia del Consejo en pleno», dijo Queta. «Todas las especies necesitan ver estos datos. En 6 horas estándar, ocurrió algo sin precedentes en los 1000 años de historia del Consejo Galáctico. Representantes de las 47 especies miembros se reunieron en el gran anfiteatro de Nexus Prime para una sesión de emergencia. Muchos de ellos aparecieron solo como hologramas, ya que sus formas físicas no podían sobrevivir en el mismo entorno, pero todos estaban presentes. El anfiteatro era una cúpula masiva hecha de luz estelar cristalizada, con asientos dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una zona central para hablar. Cada especie tenía su propia sección con controles ambientales adaptados a sus necesidades. Los danzarines térmicos flotaban en campos de plasma sobrecalentado. Los modeladores de hielo se sentaban en piscinas de nitrógeno líquido. Los cantores de gas existían como nubes de colores contenidas en campos de fuerza. El embajador Queta se situó en el centro del anfiteatro, con su piel cambiando de colores mientras se dirigía a la asamblea. Sobre ellos, una pantalla holográfica mostraba el daño que se extendía en el sistema Sol y la trayectoria proyectada de destrucción si el daño continuaba creciendo. «Compañeros consejeros», comenzó Queta, «nos enfrentamos a una crisis como ninguna otra en nuestra historia registrada. Los humanos han desarrollado un motor más rápido que la luz que funciona dañando el propio tejido del espacio. Cada uso de este motor crea heridas en la realidad que se extienden hacia afuera y se agrandan con el tiempo». Una serie de sonidos brotó de los representantes reunidos. El colectivo armónico produjo un lamento discordante que dolía al oído. Los oradores de piedra hicieron ruidos de rechinamiento como rocas moliéndose. Los nadadores del vacío crearon áreas de silencio absoluto que de alguna manera se sentían más fuertes que un grito. El anciano Zorak de la antigua hegemonía se levantó lentamente de su asiento. Los hegemónicos eran la especie conocida más antigua de la galaxia, habiendo alcanzado los viajes espaciales hacía más de 10.000 años. Zorak parecía un enorme tronco de árbol con cientos de pequeños ojos esparcidos por su piel similar a la corteza. Cuando habló, su voz era profunda y lenta, como el crujido de la madera antigua. «En todos nuestros años de observar la galaxia», dijo Zorak, «hemos visto a especies destruirse a sí mismas de muchas maneras. Guerra nuclear, plagas biológicas, rebeliones de inteligencia artificial, accidentes de ingeniería estelar. Pero esta es la primera vez que nos encontramos con una especie que podría destruir el propio espacio.
La pantalla sobre el anfiteatro cambió para mostrar proyecciones informáticas de lo que sucedería si la tecnología del motor humano se extendía. Los modelos eran aterradores. Si tan solo unas pocas docenas de naves usaran la tecnología regularmente, el daño acumulado podría hacer imposibles los viajes más rápidos que la luz en toda la región galáctica local en menos de un siglo. El Dr. Sillex del colectivo científico flotó hacia adelante en su burbuja de metano líquido. El colectivo eran seres de puro intelecto que hacía mucho tiempo habían abandonado los cuerpos físicos en favor de una conciencia distribuida. Cuando hablaban, sus palabras aparecían como texto en el aire, traducidas a todos los idiomas simultáneamente. Las matemáticas son claras, decía el texto. El motor humano logra su increíble velocidad transfiriendo el coste energético del viaje superlumínico a la propia estructura del espacio. En lugar de pagar el precio con su propia energía, hacen que la realidad pague el precio. Esto es como quemar tu casa para mantenerte caliente. El consejero Bexari dio un paso adelante, su cuerpo cristalino resonando como campanas de viento mientras se movía. Sentí el daño en el momento en que ocurrió, dijo. El dolor fue diferente a todo lo que he experimentado. Los humanos están, literalmente, torturando el propio espacio para lograr un viaje más rápido. Los miembros del consejo reunidos comenzaron a discutir posibles respuestas. Algunos querían bloquear inmediatamente el sistema Sol para evitar que los humanos usaran su peligrosa tecnología. Otros sugirieron ofrecer a los humanos una tecnología mejor y más segura a cambio de abandonar su descubrimiento. Pero el embajador Queta sabía que ninguno de los dos enfoques funcionaría. Habían estudiado la psicología humana durante décadas y entendían cómo pensaba la especie. Los humanos eran orgullosos, tercos y desconfiaban de la autoridad. Llevaban siglos sintiéndose ciudadanos de segunda clase bajo la protección del Consejo. No podemos simplemente exigir que se detengan, explicó Queta a la asamblea. Los humanos ven esta tecnología como su camino hacia la verdadera independencia. Verán cualquier intento de quitársela como una prueba de que queremos mantenerlos débiles y dependientes. El almirante de flota Kendra de la Fuerza de Defensa Unida se levantó en su sección del anfiteatro. El almirante era un miembro de la casta guerrera de una especie que parecía insectos gigantes con exoesqueletos metálicos. Su pueblo había sido la principal fuerza militar del Consejo durante más de 2.000 años. Entonces les damos una opción, dijo el almirante Kendra, su voz zumbando con armónicos que sonaban como abejas furiosas. Pueden entregar la tecnología voluntariamente, o podemos tomarla por la fuerza. Unas pocas docenas de naves del Consejo podrían abrumar fácilmente cualquier defensa que los humanos hayan construido. Pero el anciano Zorak hizo el ruido de rechinamiento que indicaba desacuerdo entre su gente. Subestimas el peligro, almirante. Si los humanos están lo suficientemente desesperados, podrían usar su tecnología de motor como un arma. Una nave que puede abrir agujeros en el espacio podría causar una destrucción inimaginable si saltara directamente a uno de nuestros mundos. Esa idea envió una ola de miedo a través de la asamblea. El motor humano no solo era peligroso para el espacio mismo. En las manos equivocadas, podría convertirse en el arma más devastadora jamás creada. Una sola nave humana podría, teóricamente, saltar a cualquier mundo de la galaxia y detonar el núcleo de su motor, creando un colapso localizado del espacio que destruiría sistemas estelares enteros. El texto del Dr. Sillex apareció de nuevo en el aire. Nuestro análisis sugiere que los humanos no comprenden del todo lo que han creado. Solo ven la ventaja de la velocidad, no las consecuencias a largo plazo. Quizás podamos educarlos sobre los peligros. Los humanos rara vez escuchan las advertencias sobre los peligros, replicó Queta con tristeza. Su historia está llena de ejemplos de ellos usando tecnologías peligrosas a pesar de conocer los riesgos. Dividieron el átomo sabiendo que podría destruir su mundo. Contaminaron su atmósfera sabiendo que cambiaría su clima. Construyeron inteligencias artificiales sabiendo que podrían perder el control sobre ellas. El cuerpo cristalino del consejero Bexari se atenuó mientras accedía a profundos recuerdos almacenados en su estructura. Hay algo más a considerar. Nuestros sensores de largo alcance han detectado un aumento de la actividad en el sistema Sol. Los humanos están construyendo algo.
Muchas cosas. La pantalla holográfica cambió de nuevo para mostrar imágenes en tiempo real del sistema solar. Las estaciones espaciales y los astilleros humanos trabajaban sin descanso. La construcción de nuevas naves avanzaba a un ritmo increíble. Aún más alarmante, muchas de las nuevas naves parecían estar diseñadas en torno a la peligrosa tecnología del motor. «Están construyendo una flota», observó el almirante Kendra, su voz zumbante ahora con una nota de preocupación. «Una flota equipada con motores que desgarran la realidad». Las implicaciones completas de esto golpearon a la asamblea como una onda de choque. Los humanos no solo estaban experimentando con tecnología peligrosa. Se estaban preparando para desplegarla a una escala masiva. Cada nave que construyeran sería capaz de viajar más rápido que cualquier nave del Consejo, y cada viaje causaría más daño al tejido del espacio. La piel del embajador Keta recorrió todos los colores de su espectro emocional antes de asentarse en un color dorado profundo que indicaba una terrible tristeza mezclada con determinación. «No tenemos otra opción», anunció Keta a la asamblea. «Debemos actuar antes de que los humanos puedan propagar esta tecnología por toda la galaxia. Estoy autorizando una intervención militar inmediata». La votación fue rápida y unánime. Por primera vez en más de 500 años, el Consejo Galáctico iba a la guerra. Mientras la sesión de emergencia terminaba y los representantes comenzaban a regresar a sus mundos de origen, el almirante Kendra se quedó para coordinar la respuesta militar. Comenzaron a enviar órdenes a las flotas del Consejo por toda la galaxia, convocando la mayor movilización militar en siglos. Los ojos de insecto del almirante reflejaban la luz de las pantallas holográficas mientras planeaban el asalto al sistema Sol. Habían luchado en muchas batallas durante su larga carrera, pero nunca contra un enemigo que pudiera, literalmente, abrir agujeros en la propia realidad. Esta no sería una guerra normal. Sería una lucha por la supervivencia del propio espacio, y el almirante Kendra no estaba del todo seguro de que el Consejo pudiera ganar. Mientras tanto, en los confines del espacio entre sistemas estelares, las estaciones de monitorización automatizadas continuaban rastreando el daño que se extendía desde la prueba de la humanidad. Las heridas en el espacio se hacían más grandes y numerosas a medida que los humanos realizaban más experimentos con su peligrosa tecnología. La cuenta atrás para la catástrofe había comenzado, y nadie sabía cuánto tiempo quedaba antes de que el daño se volviera irreversible. La almirante Sarachun estaba en el centro de mando de la Estación de Defensa Orbital de la Tierra, mirando el mensaje que acababa de llegar del Consejo Galáctico. El texto holográfico flotaba frente a ella, cada palabra la enfurecía más que la anterior. Detrás de ella, docenas de oficiales militares y científicos observaban su reacción con creciente preocupación. El mensaje era simple y directo. El Consejo exigía que la humanidad detuviera inmediatamente toda investigación sobre viajes más rápidos que la luz. Querían que todos los datos sobre la nueva tecnología del motor fueran entregados a los científicos del Consejo. Y lo más insultante de todo, exigían que la humanidad aceptara una cuarentena permanente dentro del sistema Sol, con naves del Consejo estacionadas en cada punto de salto para hacer cumplir el aislamiento. La almirante Chun había pasado 30 años en la Marina Espacial de la Tierra luchando contra piratas y defendiendo las colonias humanas de criaturas alienígenas hostiles. Siempre había creído que la humanidad podría ganarse el respeto a través del trabajo duro y la cooperación con el Consejo. Pero este mensaje destruyó esa creencia por completo. «Quieren enjaularnos», dijo Chun en voz baja, su voz se escuchó claramente en el silencioso centro de mando. «Después de 300 años tratándonos como a niños, finalmente tienen una excusa para encerrarnos para siempre». La doctora Elena Vázquez dio un paso adelante desde donde había estado observando, cerca del fondo de la sala. Elena había sido llevada a la estación de defensa para explicar los detalles técnicos del motor al liderazgo militar. Parecía cansada y preocupada, como alguien que carga con un terrible peso. «Almirante, tiene que entender la posición del Consejo», dijo Elena con cuidado. «La tecnología del motor es realmente increíblemente peligrosa. Si la usamos de forma generalizada, podríamos dañar el espacio tan gravemente que los viajes más rápidos que la luz se volverían imposibles para todos». La almirante Chun se giró para mirar a Elena, sus ojos oscuros brillando de ira.
Doctora Vázquez, con todo respeto, no me importa la posición del Consejo. Durante 3 siglos, nos han mantenido atrapados en nuestro propio sistema solar, dándonos migajas de tecnología como si fuéramos mascotas pidiendo sobras. Cada vez que intentamos desarrollar algo por nuestra cuenta, encontraron razones por las que era demasiado peligroso para nosotros. El general Marcus Rodríguez, jefe de las fuerzas terrestres de la Tierra, se acercó a Chun. Era un hombre grande, de pelo canoso y con cicatrices en la cara de batallas libradas en mundos lejanos. La doctora tiene razón en una cosa, Sara. Esta tecnología podría ser peligrosa, pero es nuestra tecnología. La descubrimos nosotros. La construimos nosotros, y nosotros deberíamos decidir cómo usarla. Elena se sintió frustrada al escuchar a los líderes militares desestimar sus advertencias. Abrió una pantalla holográfica que mostraba sus modelos informáticos del daño espacial. Las proyecciones eran aterradoras, mostrando cómo las heridas en el espacio se extenderían y crecerían si el motor se usaba regularmente. Miren estos números, suplicó Elena. Cada vez que usamos el motor, causamos un daño permanente al propio tejido del espacio. Si construimos una flota de naves usando esta tecnología, podríamos hacer imposible que cualquier especie viaje entre las estrellas. Pero la almirante Chun estaba estudiando otros números en su propia pantalla. Estos mostraban las capacidades de velocidad del nuevo motor. En comparación con la tecnología del Consejo, las naves humanas podían recorrer en horas distancias que a las naves alienígenas les llevaba semanas. Por primera vez en la historia humana, tenían una ventaja tecnológica significativa sobre las potencias galácticas establecidas. Doctora Vázquez, entiendo sus preocupaciones, dijo Chun. Pero mírelo desde una perspectiva estratégica. El Consejo ha mantenido a la humanidad débil y dependiente durante siglos. Controlan todas las rutas comerciales principales, toda la tecnología avanzada, todo el poder político en la galaxia. Este motor podría cambiarlo todo. El coronel James Park, el antiguo asistente de Elena que había sido reclutado por los militares, activó otra pantalla que mostraba los mundos coloniales humanos esparcidos por los sistemas estelares cercanos. Había docenas de ellos, pequeños asentamientos que dependían de la protección y la tecnología del Consejo para sobrevivir. Con este motor, podríamos conectar todas las colonias humanas con un transporte rápido y regular, explicó Park. Podríamos construir nuestras propias redes comerciales, establecer nuestras propias colonias en regiones distantes, quizás incluso encontrar otras especies jóvenes que quieran independizarse del control del Consejo. Elena observó a los oficiales militares asentir mientras discutían las posibilidades. Podía ver la emoción en sus ojos, la misma emoción que había impulsado a los humanos a explorar océanos peligrosos y escalar montañas mortales a lo largo de su historia. Pero también vio la ceguera que venía con esa emoción, la disposición a ignorar los riesgos en busca de la aventura. Durante los días siguientes, el debate se extendió por todo el gobierno de la Tierra. La Asamblea Mundial convocó una sesión de emergencia para discutir la respuesta de la humanidad al ultimátum del Consejo. Asistieron representantes de todas las naciones y de todas las colonias importantes, ya sea en persona o a través de conexión holográfica. La presidenta María Santos del Gobierno Mundial abrió la sesión leyendo en voz alta las demandas del Consejo. La reacción de los representantes reunidos fue inmediata y furiosa. Gritos de protesta llenaron el gran salón, y muchos delegados pidieron el rechazo inmediato del ultimátum. Durante 300 años, hemos sido pacientes, declaró el embajador Chun Bei de las colonias de Marte. Hemos aceptado las restricciones del Consejo, seguido sus reglas y pedido educadamente permiso para expandir nuestra civilización. ¿A dónde nos ha llevado esta paciencia? Seguimos siendo tratados como ciudadanos de segunda clase en nuestra propia galaxia. El embajador John Thompson de la Estación de Investigación de Europa se levantó para responder. Embajador Chun, la paciencia nos ha mantenido vivos. El Consejo nos ha protegido de especies alienígenas hostiles, nos ha proporcionado tecnología que no podríamos desarrollar por nosotros mismos y nos ha dado acceso a las redes comerciales galácticas. ¿Por qué deberíamos arriesgar todo eso por una tecnología experimental? El debate continuó durante horas,
con representantes argumentando apasionadamente en ambos bandos. Algunos querían negociar con el Consejo, esperando encontrar un compromiso que permitiera un uso limitado del nuevo motor. Otros querían rechazar el ultimátum por completo y prepararse para la guerra. Helena fue llamada a testificar ante la asamblea sobre los aspectos técnicos del motor. Se situó en el podio central, mirando a los cientos de rostros que representaban a toda la humanidad. El peso del momento la oprimía como una fuerza física. Honorables representantes, comenzó Helena. Quiero asegurarme de que todos entiendan a qué nos enfrentamos. El motor más rápido que la luz que hemos desarrollado funciona abriendo agujeros en el propio tejido del espacio. Estos agujeros no sanan, se extienden. Cada vez que usamos el motor, causamos un daño permanente que se acumula con el tiempo. Activó una pantalla holográfica mostrando sus modelos informáticos. Los delegados reunidos observaron en silencio cómo la proyección mostraba el daño creciente consumiendo áreas cada vez más grandes del espacio. Si desplegamos esta tecnología ampliamente, continuó Helena, podríamos eventualmente hacer imposible el viaje más rápido que la luz en toda esta región de la galaxia. Todas las especies, incluida la nuestra, podrían quedar atrapadas en sus sistemas de origen para siempre. Pero la almirante Chun también fue llamada a testificar, y su mensaje fue muy diferente. Se situó en el mismo podio, vistiendo su uniforme de gala con medallas de batallas libradas en defensa de las colonias humanas. Representantes de la humanidad, dijo Chun. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había pasado décadas protegiendo los intereses humanos. La doctora Vázquez tiene razón sobre los riesgos, pero no está viendo el panorama completo. El Consejo no está tratando de proteger la galaxia de una tecnología peligrosa. Están tratando de proteger su propio poder de la independencia humana. Chun activó sus propias pantallas, que mostraban la historia de la expansión humana en el espacio. El gráfico mostraba cómo cada avance importante en la tecnología humana había sido recibido con restricciones y limitaciones por parte del Consejo. Cada vez que hemos desarrollado algo que podría hacernos verdaderamente independientes, el Consejo ha encontrado razones para quitárnoslo, explicó Chun. Dijeron que nuestra propulsión nuclear era demasiado peligrosa. Dijeron que nuestra investigación en inteligencia artificial podría llevar a rebeliones de robots. Dijeron que nuestra ingeniería genética corrompería nuestra especie. Ahora dicen que nuestro motor más rápido que la luz destruirá la galaxia. La almirante hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos con ojos intensos. ¿En qué momento dejamos de creer en sus excusas y empezamos a creer en nosotros mismos? El aplauso que siguió fue atronador. Helena observó desde un lado de la cámara cómo cientos de líderes humanos se ponían de pie, aclamando las palabras de la almirante Chun. Pudo ver que la decisión ya se había tomado, no a través de una cuidadosa consideración de los riesgos, sino a través del atractivo emocional de la independencia y el orgullo. La votación final se celebró al día siguiente. Por un margen de 3-1, la Asamblea Mundial votó a favor de rechazar el ultimátum del Consejo. La humanidad continuaría desarrollando la tecnología del motor más rápido que la luz y no aceptaría la cuarentena dentro del sistema Sol. La presidenta Santos anunció la decisión en una transmisión que se emitió por todo el espacio humano y se envió al Consejo Galáctico. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero desafiantes en su tono. El pueblo de la Tierra y todas las colonias humanas rechazan el ultimátum presentado por el Consejo Galáctico, declaró Santos. No entregaremos una tecnología que hemos desarrollado a través de nuestra propia investigación e innovación. No aceptaremos el encarcelamiento dentro de nuestro propio sistema solar. La humanidad reclama el derecho a determinar su propio destino entre las estrellas. A las pocas horas del anuncio, la respuesta de las colonias humanas fue abrumadoramente positiva. Mensajes de apoyo llegaron de todos los mundos colonizados. Incluso las colonias que se habían mostrado cautelosas con la independencia declararon su apoyo a la decisión de la Tierra. Pero Helena sabía que el Consejo no aceptaría la negativa de la humanidad en silencio. Dedicó su tiempo a trabajar con ingenieros militares para desarrollar aplicaciones defensivas para la tecnología del motor. Si la guerra se avecinaba, la humanidad necesitaría todas las ventajas que pudiera conseguir.
La primera señal de la respuesta del Consejo llegó 3 días después. Sensores de largo alcance detectaron una flota masiva acercándose al borde exterior del sistema solar. Las naves pertenecían a docenas de especies alienígenas diferentes, representando la mayor fuerza militar que el Consejo había reunido en siglos. La almirante Chun convocó una reunión de emergencia del liderazgo militar de la Tierra. La sala de conferencias principal en la estación de defensa orbital estaba abarrotada de oficiales, científicos y funcionarios del gobierno. Todos parecían tensos mientras estudiaban los informes de inteligencia sobre la flota del Consejo que se aproximaba. La fuerza enemiga consta de aproximadamente 200 naves, informó la capitana Lisa Hang, jefa de inteligencia. Representan al menos a 12 especies diferentes, incluidas algunas de las fuerzas militares más avanzadas de la galaxia. Su potencia de fuego combinada podría destruir todas las colonias humanas y reducir la propia Tierra a cenizas radiactivas. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. La humanidad estaba a punto de enfrentarse al poder militar combinado de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Incluso con su nueva tecnología de motor, las fuerzas humanas estaban enormemente superadas en número y armamento. Pero la almirante Chun se puso de pie y miró a su alrededor con determinación. Damas y caballeros, sabíamos que este día llegaría tarde o temprano. La humanidad siempre ha estado en su mejor momento cuando se enfrenta a probabilidades imposibles. Nuestros antepasados sobrevivieron a eras de hielo, guerras mundiales y los primeros días de la exploración espacial. Sobreviviremos a esto también. El general Rodríguez activó una pantalla que mostraba los preparativos defensivos humanos. Las defensas orbitales de la Tierra habían sido mejoradas con armas de ingeniería inversa a partir de tecnología alienígena capturada. Las colonias humanas en todo el sistema estaban siendo evacuadas o fortificadas. Y lo más importante, se estaba construyendo una nueva flota de naves de guerra humanas en torno a los peligrosos pero potentes motores más rápidos que la luz. El Consejo espera que nos rindamos ante una fuerza abrumadora, dijo Rodríguez. No entienden que los humanos no se rinden. Nos adaptamos, improvisamos y encontramos formas de ganar que nadie espera. Elena observaba la planificación militar con creciente pavor. Entendía que la humanidad estaba a punto de luchar por su independencia. Pero también conocía el terrible coste que la guerra podría acarrear. La tecnología del motor que había comenzado como un avance científico estaba a punto de convertirse en el arma de último recurso de la humanidad. Mientras la flota del Consejo se acercaba al sistema Sol, ambos bandos se preparaban para un conflicto que cambiaría la galaxia para siempre. La humanidad había elegido el desafío sobre la seguridad, la independencia sobre la protección. Ahora descubrirían si su peligrosa nueva tecnología podría protegerlos de las consecuencias de esa elección. El almirante de flota Sartl estaba en el puente de la nave insignia del Consejo, la Eternal Harmony, observando las pantallas tácticas con creciente preocupación. La enorme pantalla principal mostraba el sistema Sol haciéndose más grande a medida que la flota combinada del Consejo se acercaba. Pero lo que más preocupaba al almirante eran las crecientes zonas rojas en las cartas de navegación, áreas donde el propio espacio se había dañado tanto que impedía un viaje seguro más rápido que la luz. El almirante Sartl pertenecía al colectivo etéreo, una especie que parecía seres altos y delgados hechos de energía fluida contenida en caparazones cristalinos. Llevaban más de 4.000 años viajando por el espacio y habían visto muchas guerras, pero ninguna como esta. Los humanos no solo luchaban con armas. Estaban usando el propio tejido de la realidad como campo de batalla. Almirante, estamos recibiendo otro informe de daños de las estaciones de monitorización, informó el comandante Balinix, el oficial de inteligencia de la flota. Los patrones de energía del comandante parpadearon con ansiedad mientras transmitía los datos a la pantalla principal. La carta holográfica mostraba docenas de nuevas heridas en el espacio, esparcidas por todo el sistema solar y más allá. Cada marca roja representaba un lugar donde las naves humanas habían usado su peligrosa tecnología de motor, dejando atrás áreas de espaciotiempo retorcido que se agrandaban cada día. ¿Cuántas naves humanas estamos rastreando ahora?, preguntó el almirante Sartl. Al menos 40 naves, almirante.
Pero el número sigue cambiando. Están construyendo nuevas naves más rápido de lo que podemos contarlas, y cada una está equipada con el sistema de motor que desgarra la realidad. El almirante Sartell sintió un escalofrío recorrer su forma de energía. En todos sus años de servicio militar, nunca se había enfrentado a un enemigo que pudiera multiplicarse tan rápidamente mientras poseía una tecnología tan devastadora. La guerra tradicional del Consejo implicaba un posicionamiento cuidadoso y una superioridad táctica. Pero los humanos parecían luchar creando caos y usando su disposición a correr riesgos extremos como un arma. En la pantalla secundaria del puente, los informes de inteligencia mostraban la actividad humana en todo el sistema solar. Se estaban llevando a cabo proyectos de construcción masivos alrededor de la Tierra, Marte y varias estaciones mineras de asteroides. Los trabajadores humanos trabajaban sin descanso para construir más naves, más armas y más de los peligrosos motores más rápidos que la luz. No solo se están preparando para defenderse, observó el capitán Aybar, el oficial táctico de la flota. Se están preparando para pasar a la ofensiva. El capitán tenía razón. La inteligencia indicaba que las naves humanas ya se estaban moviendo más allá del sistema Sol, llevando la peligrosa tecnología del motor a las colonias humanas en sistemas estelares cercanos. Cada salto dejaba más daño en el espacio, creando una red creciente de realidad herida que se extendía hacia afuera como una infección. El almirante Sartell activó el sistema de comunicaciones de la flota para dirigirse a todos los comandantes de las naves. Las 200 naves de la flota del Consejo representaban a 12 especies diferentes e innumerables tecnologías distintas, pero estaban unidas en su determinación de detener la amenaza humana. Comandantes de la flota del Consejo, comenzó el almirante Sartell. Nos acercamos a un punto de crisis en la historia galáctica. Los humanos han desarrollado una tecnología que amenaza los cimientos mismos del viaje espacial. Si no podemos detenerlos aquí, sus peligrosos motores podrían extenderse por toda la galaxia, haciendo imposible el viaje más rápido que la luz para todas las especies civilizadas. Las respuestas llegaron de inmediato de las naves de toda la flota. El colectivo armónico confirmó que sus cantos de batalla estaban listos. Los oradores de piedra informaron que sus armas de asedio estaban cargadas. Los nadadores del vacío indicaron que sus naves sigilosas estaban preparadas para misiones de infiltración. Cada especie había traído su tecnología militar más avanzada para detener la amenaza humana, pero el almirante Sartell sabía que la tecnología avanzada podría no ser suficiente. Los humanos ya habían demostrado que estaban dispuestos a usar su sistema de motor como un arma. Los informes de inteligencia sugerían que las naves humanas podían saltar directamente a formaciones enemigas y detonar los núcleos de sus motores, creando colapsos localizados del espaciotiempo que destruirían todo en un radio de varios miles de kilómetros. Almirante, interrumpió el comandante Balinix. Estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. La pantalla principal cambió para mostrar a una mujer humana con uniforme militar. El almirante Sartell la reconoció de los archivos de inteligencia como la almirante Sarah Chun, la comandante de las Fuerzas Espaciales de la Tierra. Detrás de ella, el puente de una nave de guerra humana bullía de actividad mientras los oficiales se preparaban para la batalla. Almirante Sartell de la flota del Consejo, dijo Chun, su voz se escuchó claramente a través de la vasta distancia entre las dos fuerzas. Soy la almirante Sarah Chun de la Marina Espacial Unificada de la Tierra. Transmito este mensaje para darles una última oportunidad de retirarse de nuestro sistema solar. El almirante Sartell activó el sistema de respuesta. Almirante Chun, ¿sabe por qué estamos aquí? Su especie ha desarrollado una tecnología que amenaza la estabilidad del propio espacio. No podemos permitir que continúen usándola. La expresión de Chun se endureció. Almirante, con todo respeto, la humanidad no será enjaulada. Pasamos 3 siglos bajo las restricciones del Consejo y ya no aceptaremos limitaciones en nuestra tecnología y nuestra expansión. Si quieren detenernos, tendrán que luchar contra nosotros. La transmisión terminó, dejando al almirante Sartell mirando la pantalla vacía. Alrededor del puente, los miembros de la tripulación etérea parpadeaban con emociones que iban del miedo a la determinación. Todos entendieron lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, en las profundidades del sistema Sol,
El capitán Marcus Torres estaba en el puente de Louis Defiant, una de las nuevas naves de guerra clase Dreadnought de la humanidad. La nave había sido construida específicamente en torno al peligroso sistema de motor más rápido que la luz, con reactores masivos y un blindaje de casco reforzado diseñado para contener las energías que deformaban la realidad. Torres era un veterano de las guerras coloniales, conflictos librados contra criaturas alienígenas hostiles en el borde exterior del espacio humano. Había pasado 20 años aprendiendo a luchar contra enemigos con tecnología superior usando tácticas que no esperaban. Ahora se preparaba para usar esas mismas tácticas contra la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Capitán, todos los sistemas en verde, informó la teniente comandante Sarah Kim, la ingeniera jefe de la nave. El núcleo del motor está estable y listo para operaciones de combate. Torres asintió, estudiando la pantalla táctica que mostraba la flota del Consejo que se aproximaba. 200 naves contra las 43 de la humanidad. En cualquier batalla normal, esas probabilidades serían desesperadas. Pero esta no sería una batalla normal. Recuerden, gente, se dirigió Torres a su tripulación por el sistema de comunicaciones de la nave. No estamos tratando de derrotarlos en un combate tradicional. Estamos tratando de mostrarles que luchar contra nosotros costará más de lo que están dispuestos a pagar. El plan era simple pero aterrador. Las naves humanas usarían su ventaja de velocidad para atacar rápido y con fuerza, saltando directamente a las formaciones del Consejo antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Si era necesario, los capitanes humanos estaban autorizados a detonar los núcleos de sus motores como armas de último recurso, creando zonas de espacio-tiempo colapsado que destruirían todo lo que estuviera cerca. Era una misión suicida disfrazada de plan de batalla. Pero Torres y su tripulación se habían ofrecido voluntarios de todos modos porque creían en el derecho de la humanidad a determinar su propio futuro entre las estrellas. En la Tierra, la doctora Elena Vázquez trabajaba frenéticamente en su laboratorio, tratando de encontrar alguna forma de hacer más segura la tecnología del motor. El modelo informático mostraba que la próxima batalla causaría un daño masivo al espacio en todo el sistema solar. Si se detonaban demasiados motores a la vez, el daño acumulado podría crear un efecto en cascada que haría que todo el sistema fuera inhabitable. Doctora Vázquez, tiene que ver esto, llamó el doctor James Park desde el otro lado del laboratorio. Estaba monitorizando los datos de los sensores en tiempo real de todo el sistema solar, rastreando las zonas de daño espacial que se extendían. Elena corrió a la estación de trabajo de Park y miró la pantalla. El daño se estaba extendiendo más rápido de lo que sus peores proyecciones habían predicho. Las áreas de espacio herido comenzaban a conectarse entre sí, creando zonas más grandes de inestabilidad. ¿Cuánto tiempo antes de que el daño se vuelva irreversible?, preguntó Elena. Park hizo los cálculos en su ordenador. Su rostro palideció a medida que aparecían los resultados. Si la tasa actual de daño continúa, alcanzaremos el punto de no retorno en aproximadamente 72 horas. Después de eso, el efecto en cascada sería imparable. Elena sintió que se le hundía el corazón. La batalla ni siquiera había comenzado y ya se estaban acercando al punto en que el sistema Sol podría volverse inhabitable. Si la lucha realmente comenzaba, con docenas de naves usando sus peligrosos motores en combate, la cascada podría ocurrir en cuestión de horas. Inmediatamente contactó con el cuartel general del almirante Chun, tratando de advertir al liderazgo militar sobre el peligro acelerado, pero sus llamadas fueron desviadas a subordinados que le dijeron que la almirante estaba demasiado ocupada con los preparativos de la batalla para hablar con civiles. Elena se dio cuenta de que ambos bandos estaban tan concentrados en el conflicto inmediato que habían perdido de vista el peligro mayor. El Consejo quería evitar que la humanidad propagara la peligrosa tecnología. La humanidad quería liberarse del control del Consejo, pero ninguno de los dos bandos entendía que la batalla misma podría destruir todo lo que luchaban por proteger. Cuando la flota del Consejo llegó al borde exterior del sistema Sol, los sensores de largo alcance detectaron los primeros movimientos de las naves humanas. Las naves humanas eran más pequeñas y menos numerosas, pero se movían con una velocidad e imprevisibilidad increíbles.
Las formaciones y tácticas de batalla tradicionales del Consejo estaban diseñadas para luchar contra oponentes que seguían las reglas establecidas de la guerra espacial. Pero los humanos nunca habían sido buenos para seguir las reglas. El almirante Sartl observó las pantallas tácticas mientras las naves humanas comenzaban a aparecer por todo el sistema solar, usando sus motores más rápidos que la luz para saltar de una posición a otra más rápido de lo que los sensores del Consejo podían rastrearlas. Cada salto dejaba una herida creciente en el espacio, creando un laberinto cada vez mayor de áreas peligrosas que las naves del Consejo tenían que evitar. No solo nos están combatiendo, observó el capitán Aybar. Están convirtiendo el propio campo de batalla en un arma. El primer intercambio de disparos se produjo cuando un destructor humano saltó directamente detrás de un crucero del Consejo y disparó una salva completa de misiles antes de volver a saltar. Los escudos de la nave del Consejo absorbieron la mayor parte del daño, pero el ataque sorpresa envió un mensaje claro. Los humanos podían atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, sin previo aviso. El almirante Sartl se dio cuenta de que esta batalla sería diferente a todo lo visto en la historia militar del Consejo. Los humanos no intentaban ganar mediante una potencia de fuego superior o una brillantez táctica. Intentaban ganar haciendo que el coste de la victoria fuera demasiado alto para que el Consejo lo aceptara. Mientras ambas flotas maniobraban para posicionarse, el daño al espacio continuaba extendiéndose. Las estaciones de monitorización de toda la galaxia rastreaban las crecientes inestabilidades con creciente alarma. La batalla por el sistema solar estaba a punto de comenzar, y el resultado determinaría el futuro de los viajes más rápidos que la luz para todas las especies de la galaxia. Ninguno de los dos bandos entendía que estaban luchando al borde de un abismo que podría engullirlos a todos. La batalla por el sistema solar comenzó exactamente a las 14:32 hora estándar de la Tierra, cuando el capitán Marcus Torres ordenó a Louis Defiant saltar directamente al centro de la formación de la flota del Consejo. El masivo Dreadnought humano apareció sin previo aviso entre las naves alienígenas, con sus armas ya disparando antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Torres había elegido el movimiento inicial más peligroso posible. Su nave se materializó a menos de 1000 kilómetros de la nave insignia del Consejo, la Eternal Harmony, lo suficientemente cerca como para que la distorsión espacial del motor de salto creara pulsos electromagnéticos que interrumpieron los sistemas alienígenas cercanos. «Abran fuego a discreción», gritó Torres por las comunicaciones de batalla. «Hagan que cada disparo cuente». Los cañones del Defiant rugieron con energía, enviando torrentes de plasma y proyectiles cinéticos a las naves más cercanas del Consejo. La sorpresa fue total. 3 naves alienígenas sufrieron daños críticos antes de que pudieran siquiera levantar sus escudos, pero Torres sabía que la ventaja duraría solo unos segundos. «Preparen salto de emergencia», ordenó. «Nos vamos de aquí antes de que puedan coordinar una respuesta». El núcleo del motor del Defiant zumbó con una energía peligrosa mientras la nave se preparaba para abrir otro agujero en el espacio. A su alrededor, las naves del Consejo se giraban para apuntar sus armas, pero la nave humana se desvaneció en un destello de luz retorcida antes de que pudieran disparar. El almirante Sartl sintió la distorsión espacial a través de su cuerpo basado en energía. Cuando la nave humana desapareció, el salto había dejado una herida creciente en el espacio que hizo que su caparazón cristalino doliera con un dolor simpático. Esto era exactamente lo que el almirante había temido. Los humanos estaban usando su tecnología de motor como transporte y como arma. «Informe de daños», ordenó el almirante Sartl. 3 naves gravemente dañadas, almirante, informó el comandante Balinix. La Serenity ha perdido la energía principal. La Wisdom tiene brechas en el casco en múltiples cubiertas. Y la Harmony Secho informa de bajas. Pero la atención del almirante estaba centrada en las lecturas de los sensores que mostraban el daño espacial. El área donde la nave humana había aparecido y desaparecido era ahora una zona de espaciotiempo retorcido a la que sería peligroso acercarse durante décadas. Si los humanos continuaban con esta táctica, convertirían todo el campo de batalla en un laberinto de inestabilidades mortales. «Todas las naves, implementen formación dispersa», ordenó el almirante. «No se agrupen.
Dificúltenles el ataque a múltiples objetivos con sus saltos. Por todo el sistema solar, las naves humanas comenzaron a aparecer y desaparecer en patrones aparentemente aleatorios. Cada salto era un ataque calculado contra las fuerzas del Consejo, pero también creaba más daño al propio tejido del espacio. Los capitanes humanos seguían un plan de batalla que trataba la realidad como una baja aceptable de la guerra. La capitana Lisa Park comandaba el destructor humano Swift Justice, una de las naves más pequeñas de la flota, pero equipada con la misma peligrosa tecnología de motor. Acababa de completar un ataque contra un convoy de suministros del Consejo cuando sus sensores detectaron algo que le heló la sangre. Capitana, estamos leyendo inestabilidades espaciales masivas en todo el sistema, informó su oficial científico. El daño de todos estos saltos está empezando a conectarse. Estamos creando un efecto en cascada. Park miró la pantalla del sensor y vio las crecientes zonas de espacio herido comenzando a fusionarse en áreas más grandes de realidad retorcida. El ordenador proyectó que en cuestión de horas el daño acumulado podría hacer que todo el sistema Sol fuera inhabitable para cualquier forma de vida. Inmediatamente intentó contactar con la nave insignia del almirante Chun, pero los canales de comunicación estaban saturados con informes de batalla y actualizaciones tácticas. Cada nave humana luchaba por sobrevivir contra probabilidades abrumadoras, y nadie tenía tiempo para preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Elena Vázquez observaba la batalla a través de la red de sensores orbitales del planeta. Cada activación de un motor de salto humano aparecía en sus pantallas como una mancha roja que se extendía, representando otra herida infligida a la estructura del propio espacio. El patrón se estaba acelerando más allá de sus peores proyecciones. Dr. Park, tiene que ver esto, llamó su asistente desde el otro lado del laboratorio. El efecto en cascada está ocurriendo más rápido de lo que calculamos. Elena corrió al terminal principal del ordenador y vio la aterradora verdad mostrada con certeza matemática. El daño acumulado de la batalla se acercaba al punto en que se volvería autosostenible. Una vez que se cruzara ese umbral, las heridas en el espacio continuarían creciendo, incluso si toda la actividad de los motores de salto se detuviera de inmediato. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elena, aunque temía escuchar la respuesta. A la tasa actual de acumulación de daños, aproximadamente 4 horas antes de que la cascada se vuelva irreversible, respondió su asistente. Después de eso, todo el sistema se volverá inhabitable en cuestión de días. Elena se dio cuenta de que ambas flotas estaban luchando por un premio que sería destruido por la propia batalla. Tenía que advertirles, pero todos los canales de comunicación normales estaban siendo utilizados para fines militares. Tendría que encontrar otra forma de hacer llegar el mensaje. La batalla continuó en todo el sistema solar. Las naves humanas usaron su ventaja de velocidad para atacar rápido y desaparecer, mientras que las fuerzas del Consejo intentaban coordinar su abrumadora potencia de fuego para atrapar y destruir a las esquivas naves humanas. Pero cada salto humano creaba más daño espacial, y las heridas comenzaban a afectar a ambos bandos. El almirante Sartre lo observó con horror como una de sus propias naves, la Celestial Wisdom, era atrapada en una tormenta espacial creada por la fusión de varias heridas de motores de salto. El casco de la nave comenzó a torcerse y estirarse mientras el espacio dañado a su alrededor tiraba en diferentes direcciones. En cuestión de minutos, la nave fue destrozada por fuerzas que ningún escudo o blindaje podría resistir. Almirante, estamos perdiendo naves por el daño espacial tanto como por el fuego enemigo, informó el capitán Aybar. Los humanos están destruyendo el propio campo de batalla. El almirante Sartre se dio cuenta de que la victoria militar tradicional se estaba volviendo imposible. Incluso si la flota del Consejo destruía cada nave humana, el daño al espacio haría que el sistema Sol fuera inhabitable. Ganarían la batalla, pero perderían todo lo que estaban luchando por proteger. El capitán Torres estaba llegando a la misma conclusión a bordo del US Defiant. Su nave había completado 6 saltos de combate, cada uno dejando a la tripulación más agotada y los sistemas del motor más inestables. La ingeniera jefe de la nave informó que el daño espacial a su alrededor hacía que la navegación por salto fuera cada vez más peligrosa. Capitán,
Estoy leyendo inestabilidades masivas en todo el sistema, informó la teniente comandante Kim. Si seguimos así, vamos a hacer nuestro propio hogar inhabitable. Torres miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de ambas flotas. Esparcidas por todo el sistema solar, las naves humanas seguían luchando, pero se estaban quedando sin lugares seguros a los que saltar. Las fuerzas del Consejo se estaban reagrupando, pero también estaban atrapadas por las crecientes zonas de espacio dañado. Ambos bandos estaban descubriendo la terrible verdad sobre la nueva tecnología de la humanidad. Era increíblemente poderosa, pero usarla era como prender fuego a tu propia casa para ahuyentar a los invasores. Al final, todos se quedarían sin hogar. La doctora Elena Vázquez finalmente logró comunicarse con la nave insignia del almirante Chun usando un canal científico de emergencia. El rostro del almirante apareció en su pantalla de comunicación, con aspecto agotado y tenso por las horas de mando en combate. Doctora Vázquez, este no es un buen momento, dijo la almirante Chun secamente. Estamos en medio de una batalla. Almirante, tiene que escucharme, dijo Elena con urgencia. El daño espacial está en cascada más rápido de lo que proyectamos. Si la lucha continúa por otras 3 horas, todo el sistema Sol se volverá inhabitable. Todos morirán. La expresión del almirante Chun cambió mientras procesaba las implicaciones. ¿Qué tan segura está de esta proyección? Completamente segura. Las matemáticas son claras. Nos acercamos al punto en que el daño se volverá autosostenible. Una vez que eso suceda, nada podrá detenerlo. La almirante Chun guardó silencio durante varios segundos, sopesando sus opciones. A su alrededor, la tripulación del puente continuaba coordinando la batalla, sin saber que podrían estar luchando por un sistema que pronto sería inhabitable. ¿Qué recomienda, doctora?, preguntó finalmente la almirante Chun. Ambos bandos deben dejar de usar los motores de salto inmediatamente. Todas las naves deben retirarse a distancias seguras mientras intentamos contener el daño que ya hemos causado. La almirante Chun miró otra pantalla que mostraba la situación táctica. Las naves humanas se mantenían firmes contra la flota del Consejo, pero a duras penas. Si dejaban de usar su principal ventaja, el número superior y la potencia de fuego de las naves alienígenas los abrumarían rápidamente. Doctora Vázquez, si dejamos de usar los motores, la flota del Consejo nos destruirá en cuestión de horas. Almirante, si no dejamos de usar los motores, la cascada espacial lo destruirá todo en cuestión de días. No quedará un sistema Sol por el que luchar. La almirante Chun se dio cuenta de que se enfrentaba a una elección imposible. Podía seguir luchando y probablemente ganar la batalla, pero perder todo lo que estaban luchando por proteger. O podía intentar negociar con un enemigo que ya había demostrado que estaba dispuesto a usar una fuerza abrumadora para detener la expansión de la humanidad. Mientras tanto, el almirante Sartle estaba teniendo una conversación similar con los asesores científicos del Consejo. La forma de energía del almirante etéreo parpadeaba con angustia mientras recibía informes sobre el acelerado daño espacial. Almirante, nuestras proyecciones muestran que el combate continuo resultará en el colapso completo del espaciotiempo estable en todo este sistema, informó el Dr. Sillex del colectivo científico. Ambas flotas quedarán atrapadas en una región del espacio que no puede soportar viajes más rápidos que la luz. El almirante Sartle comprendió las implicaciones de inmediato. Incluso si la flota del Consejo destruía cada nave humana, quedarían atrapados en un sistema muerto, incapaces de regresar a casa. La victoria no tendría sentido si los dejaba a todos varados. Dr. Sillex, ¿hay alguna forma de revertir el daño que ya se ha hecho? Posiblemente, pero solo si toda actividad de los motores de salto se detiene de inmediato. Cada uso adicional de la tecnología humana empeora la situación. El almirante Sartle se enfrentó a la misma terrible elección que la almirante Chun. Continuar la batalla y arriesgarse a la destrucción universal, o encontrar alguna forma de terminar el conflicto antes de que destruyera todo lo que ambos bandos valoraban. La decisión se tomó cuando ambos almirantes se dieron cuenta de que ya no luchaban por la victoria. Luchaban por la supervivencia. La almirante Chun abrió un canal de comunicación con la nave insignia del Consejo, y el almirante Sartle aceptó la transmisión.
Almirante Sartle, dijo Chun, creo que necesitamos discutir un alto el fuego. Estoy de acuerdo, Almirante Chun. Esta batalla se ha vuelto demasiado peligrosa para continuar. Los dos comandantes comenzaron a negociar mientras sus flotas mantenían posiciones defensivas en todo el dañado sistema solar. Ambos bandos entendieron que habían creado una situación en la que nadie podía ganar realmente. Los humanos habían logrado su independencia haciéndose a sí mismos, y a todos los demás, demasiado peligrosos para ser ignorados. Pero también habían aprendido que algunas victorias tienen un precio demasiado alto. El sistema Sol llevaría las cicatrices de esta batalla durante siglos. Y cada vez que una nave humana usara su motor desgarrador de la realidad, la galaxia recordaría el día en que la humanidad demostró que estaba dispuesta a destruirlo todo antes que aceptar la derrota. El universo nunca volvería a ser el mismo. Y quizás ese había sido el objetivo de la humanidad desde el principio.